¿Qué tal amigos de CNT? Bienvenidos a esta capacitación impartida por Gates. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que no habíamos abordado muy a detalle y es todo lo referente a manguera de combustible. Vamos a hablar un poco sobre las normas, que es un tema que nos han pedido mucho, y principalmente vamos a tocar estos temas. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a platicar un poco sobre la historia y temas de seguridad que van relacionados a todo lo referente al sistema de combustible y principalmente a mangueras de combustible. Posteriormente vamos a hablar sobre la construcción y materiales de las mangueras que fabricamos actualmente en Gates, para pasar ahora sí a las normas, aplicaciones y usos que tenemos para todo este tipo de mangueras y las que estamos ofreciendo en el mercado. Y por último vamos a tocar un tema que es bastante importante, que es sobre la permeabilidad. Pero bueno, antes de darle continuidad a esto, me presento. Soy Fernando Lechuga, gerente de línea para la división automotriz en el sistema de enfriamiento y combustible en Gates de México. Y bueno, primero vamos a platicar sobre que las mangueras deben de cumplir ciertas normas y ciertas regulaciones muy estrictas. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que, más que tomarlo en cuenta, tenemos que entender que las mangueras de combustible son temas de seguridad, son productos que van relacionados con la seguridad del vehículo. ¿Y por qué? Recordemos que a través de estas mangueras van a pasar hidrocarburos que son altamente inflamables. Entonces, ¿qué puede ocasionar esto? En una emergencia, en una colisión o en cualquier imprevisto que tengamos en todo el sistema de combustible, lo que queremos es evitar que haya un incendio en los diferentes componentes. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí, y es que un vehículo no va a explotar por sí solo porque tenga una fuga de combustible. Sin embargo, la acumulación de gases que puede existir a través de las mangueras, esa condensación sí podría generar algún tipo de combustión y alguna explosión menor. Sin embargo, es muy difícil, es casi improbable que un vehículo explote por alguna fuga de combustible. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que son elementos de seguridad y que vamos a estar hablando que estas normas existen por una razón, y es seguridad, y sobre todo que la construcción es la necesaria para cada tipo de aplicación. Entonces, dicho esto, también es muy importante que nosotros como usuarios o como instaladores o vendiendo estos productos tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es muy fácil recomendar una manguera sin conocer previamente el tipo de norma y el tipo de uso que podemos darle. Entonces, es muy importante que nosotros también, como instaladores o como usuarios finales, sepamos y conozcamos cuáles son las aplicaciones correctas y sobre todo las normas en las que están basadas todas estas mangueras. Entonces es muy importante esto, y un dato importante aquí es que en Gates somos expertos en la construcción de mangueras. Ya nos conocen mucho por la parte de mangueras de enfriamiento, ya sea por agua o por aire, pero toda esa expertise que tenemos nos lleva también a tener ese conocimiento en la construcción y fabricación de mangueras para combustible. Pues bien, entrando un poco más al tema, es muy importante, como les comentaba, saber elegir o seleccionar una manguera de combustible. Y es que saber evaluar y elegir la manguera adecuada es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de tener devoluciones o fallas en el sistema. Porque es importante que no nos limitemos a identificar únicamente el diámetro interior. Es importante tener en cuenta los materiales de construcción, el tipo de aplicación, combustible a usar y la norma a cumplir. ¿Y por qué? Esto es muy importante. El 90% de las fallas se debe a la instalación de la manguera incorrecta. Entonces, si únicamente nos abocamos a elegir una manguera por el diámetro y por la longitud que necesitamos, vamos a causar problemas a largo plazo. Entonces, es importante que nos volvamos expertos también en la identificación y en ofrecer productos de las normas y aplicaciones correctas. Es decir, que siempre preguntemos para qué tipo de uso lo vamos a utilizar, qué es lo que va a transportar. Evidentemente va a ser combustible, pero si va a ser diésel, gasolina, etanol, biodiesel, etc. Entonces, teniendo entre más información
sobre la manguera vamos a dar una mejor solución y ofrecer un producto más adecuado. Aquí dos datos importantes, hablando un poco sobre la historia que les comentaba, sobre el sistema de alimentación. Antes de 1985, los sistemas o los motores eran carburados. ¿Qué quiere decir? Contábamos con bombas de combustible externas y funcionaban con dos opciones de combustible, es decir, con diésel o con gasolina. Estas condiciones daban oportunidad de utilizar una sola manguera. ¿Por qué? Porque utilizamos únicamente una manguera que era la de carburador, que esa prácticamente nos servía para hacer todo el trazado en la línea de combustible desde el tanque hasta el motor. Entonces era muy fácil antes porque con una sola manguera podíamos cubrir todas las aplicaciones y todas las líneas de retorno y de ida hacia el motor. Sin embargo, ya con los años, sobre el tipo de combustible, el 97% de los vehículos ya cuentan con bomba de combustible interna y funcionan con una variedad de mezclas de combustibles. Es decir, actualmente tenemos vehículos que funcionan con diésel, con gasolina, con etanol, metanol, biodiesel y todas las mezclas que se pueden hacer con este combustible. Un dato aquí, no es tanto el caso de México, sin embargo, en Estados Unidos existen alrededor de 47 mezclas de combustibles. En México apenas estamos migrando a otros tipos de combustibles, sin embargo, vean la diversidad que existe a nivel mundial sobre las mezclas de combustible. Entonces, esto hace que la labor sea más robusta a la hora de ofrecer una solución en mangueras. Antes, como les comentaba, con una sola manguera podríamos cubrir todas estas aplicaciones. Sin embargo, hoy hay que hacer más la especialización en la selección de una manguera. Pues bien, antes de entrar de lleno a todo lo referente a normas, quiero comentarles o platicarles un poco sobre los materiales que tenemos actualmente. ¿Y por qué es importante este tema? Principalmente es por tener presente siempre qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestro cliente o qué es lo que estamos nosotros utilizando a la hora de instalar un producto en un vehículo. Ahora, esta información que les voy a compartir no quiere decir que se la tengan que aprender de memoria. Sin embargo, es importante que tengan la previa información y que ustedes también sepan buscarla e identificarla en las diferentes plataformas que tenemos en Gates. Pues bien, con la premisa de que ustedes ya saben de cómo está construida una manguera, que está formada por tres partes, que es el tubo interno, el refuerzo textil interno y la cubierta externa. Tanto tubo como cubierta, ahí es donde los materiales se pueden estar mezclando. ¿Qué quiere decir? Que nosotros entre toda esta gama de productos podríamos estar mezclándolas entre tubo y cubierta. ¿Qué nos va a dar como resultado esto? Nos va a dar ciertas propiedades y características para cada tipo de uso. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que no que ustedes se lo sepan o sepan qué es lo que están dando, sino que nosotros, como fabricantes, les demos la solución o les pongamos la solución en las manos. Entonces, ¿de quién va a ser responsabilidad que todas las mangueras cumplan con las normas del fabricante? Entonces nosotros, como expertos, les vamos a poner esa solución en las manos. Ustedes únicamente lo que tienen que entender es que todos estos materiales se pueden mezclar entre sí para dar diferentes soluciones en cada una de las aplicaciones. A muy grandes rasgos, lo que buscamos normalmente en las mangueras, ya sea de enfriamiento o de paso de combustible, es por un lado que soporten cierta temperatura hacia abajo y hacia arriba, y por otro lado, muy importante, la abrasión. ¿Qué quiero decir con la abrasión? Que puedan soportar las condiciones o que estén expuestas tanto al ozono o al paso de líquido que van a tener. En este caso va a ser combustible, ya sea diésel, gasolina o todas las mezclas de las que les comentaba hace un momento. Como podemos ver aquí en la gráfica, por un lado el eje Y tenemos la temperatura y en el eje X tenemos la abrasión y tenemos los diferentes materiales con los que nosotros normalmente utilizamos para la fabricación de mangueras de combustible. Tenemos el nitrilo, que es uno de los más utilizados, y el neopreno, que es otro de los materiales más utilizados. Más adelante les voy a enseñar cómo está mezclada este tipo de materiales ya en cada una de las mangueras que podemos ofrecer para diferentes sistemas. Entonces,
Es muy importante que ustedes tengan esto presente. Podemos hacer la mezcla y muy importante, el refuerzo. El refuerzo textil va a ser uno de los puntos claves para el funcionamiento de las mangueras. El refuerzo textil normalmente no van a ver mucha información en la que nosotros hablemos sobre qué tipo de refuerzo o qué tipo de tejido tenemos, porque ahí es donde radica mucha de la diferencia que tenemos en construcción contra el mercado. Sin embargo, quédense con la confianza de que les vamos a dar el mejor producto y que superan las normas que ahorita les voy a comentar. Y bueno, ahora sí, ya entrando en el tema de las normas, que es algo que me preguntan mucho, es ¿cuál es la norma y cuáles son las normas que tengo que considerar? Pues bueno, primero, todas las normas de combustible para las líneas de paso en vehículos ligeros. Vamos a referirnos a la norma SAE 30. Esto es la norma estándar en América para la industria automotriz, y de ahí se van a desprender las diferentes normas y tipos en los cuales nosotros tenemos que basarnos para la fabricación de cada una de las mangueras. Y empezamos con las más comunes o las más frecuentes, y de ahí vamos a empezar a abrir toda la gama. Y empezamos con la primera norma, que es la SAE 30 R6 y SAE 30 R7. Esta norma, ¿para qué nos va a servir? Esto principalmente va a ser para todas las mangueras que son de línea de paso. Entonces, primero, vamos a empezar a ver que cada una de las normas tiene diferentes características en las cuales los fabricantes nos tenemos que guiar. Y ojo, aquí me refiero a que es una guía. Dentro de la norma, cada fabricante puede definir cuáles son esas ventajas que le van a adicionar a cada una de las mangueras. Entonces, quiere decir que siempre vamos a estar montados sobre una norma, pero de ahí depende del expertise de cada uno de los fabricantes para superar las expectativas que tiene el mercado en cuestión de las normas. Entonces, si partimos sobre estas normas, que son las de línea de paso, que son las más comunes, R6, R7, podemos ver aquí cómo se comportan ante la presión, la permeabilidad, la temperatura, uso y combustible. Comparándolo un poco con la siguiente norma estándar, es la SAE 30 R9, que aquí la diferencia principal es que estas mangueras ya funcionan para inyección de combustible. Entonces, partiendo de allí, podemos empezar a ver la diferencia entre normas. Una de las más comunes es para línea de paso y la otra es únicamente para el uso en inyección de combustible. Entonces, de aquí se empiezan a diferenciar el tipo de normas, y como podemos ir comparando, cada norma nos va a dar diferentes prestaciones en cuanto a la presión y la permeabilidad, que vamos a tocar un poco más el tema de permeabilidad más adelante. Sin embargo, la permeabilidad es la capacidad que tiene el líquido de evaporarse a través de una manguera. ¿Qué quiere decir? Que entre menos o más baja sea la permeabilidad, menos pérdida del combustible vamos a tener a través de las mangueras. Entonces, aquí lo que buscamos es que la manguera tenga el mayor rango de permeabilidad. Entonces, aquí empezamos a ver ya cómo se diferencia cada una de las normas. La permeabilidad, por un lado, en las mangueras para línea de paso, que va de media a alta, en comparación con las mangueras de inyección de combustible, que ya tiene un rango de permeabilidad o un nivel bajo de permeabilidad. De ahí, como les comentaba, la otra parte es la temperatura. Empezamos a ver las diferencias entre cada una de las normas y los tipos de combustible. Empezamos a ver que R6 y R7 es únicamente para gasolina y diésel, y ya una R9 empezamos a hablar de mezclas de combustible. Entonces, como les había comentado anteriormente, esto es importante que siempre lo tengamos presente a la hora de instalar, que siempre preguntemos qué es lo que necesitamos instalar, para que empecemos a preguntarnos todas estas características. Oye, mi manguera va a manejar cierta presión, a qué rango, a qué temperatura, y empezar a descartar lo que necesitamos. En este caso es muy sencillo, dado que solo hay que fijarnos en dos características esenciales: si es de paso o de inyección. Sin embargo, esto se empieza a volver un poco más complejo, porque
De las normas estándar o de las más comunes en el mercado, empezamos ya a ramificarnos en diferentes normas o construcciones en las cuales nosotros podemos ofrecer productos. Una de ellas es la SAE 30 R2, que si empezamos a ver todas las características que tienen en comparación con una R6, R7, empezamos a ver que una de las principales es la presión. Quiere decir que se maneja una presión más elevada, sin embargo la temperatura es más baja. Entonces aquí son de esas preguntas que tenemos que ir conociendo, o esos aspectos que tenemos que ir conociendo para seleccionar la manguera correcta. ¿A qué presión a qué presión de trabajo necesitamos que funcione? ¿Cuál es la temperatura máxima de operación? ¿Cuál es el nivel de permeabilidad que requerimos? Y esto a lo mejor lo podemos dejar un poco de lado, pero sí irnos ya a qué tipo de uso es y sobre todo qué aplicación, es decir, si va a ser para mezcla de combustibles, si va a ser va a estar en vehículos recreativos donde va a estar expuesta o va a estar cubierta en una línea metálica. Entonces aquí un dato importante de esta norma, la SAE 30 R2, es que funciona para todo lo que es carburado. Si recuerdan, en una diapositiva, unas cuantas al inicio, yo les comentaba que con una sola manguera podríamos cubrir diferentes aplicaciones. Entonces, esta manguera es la que anteriormente veníamos utilizando para cubrir todas esas aplicaciones. Posterior a eso, la norma nos decía que cubriéramos ciertas especificaciones, pero nosotros empezamos a ir más allá y hacer ciertas mejoras para que no únicamente funcionara para todos esos vehículos carburados, sino que también empezara a funcionar para otros tipos de aplicaciones. Entonces aquí empezamos a ver cuáles son los nombres ya comerciales que tenemos disponibles en Gates. Esta es quizás una de las más famosas, que es la manguera FLH. Y más adelante les voy a dar ejemplos para que vean muy claro cómo está cada una de estas normas. Pero bueno, aquí empezamos a ver el brinco en tecnología, y es que de la SAE 30 R9, que es para inyección de combustible, brincamos a una norma SAE 30 R14, que lo que nos va a mejorar principalmente va a ser la presión y la permeabilidad. Sobre todo este punto de la permeabilidad es donde buscamos explotar este tipo de manguera. Como podemos ver aquí también hablamos de otro tipo de combustible, empezamos a manejar ya biodiesel, pero aquí lo importante es cómo esta manguera, en comparación con su similar, tiene unas prestaciones mejores en cuanto a presión y el nivel de evaporación que va a tener a través de la manguera. Aquí, ¿por qué va a ser esta manguera más importante o más relevante que una R9 convencional? Principalmente es por la construcción. Esta manguera tiene un tejido de aramida, que si recuerdan en otras capacitaciones, la aramida es ese textil que podemos ver en los chalecos contra balas. Entonces es un material sumamente fuerte, pero muy flexible a la vez. Entonces esta construcción, además de tener ese refuerzo, tiene un escudo que le llamamos, tal cual así se llama en inglés, se llama Green Shield, que es un escudo verde que va entre el tubo interno y ese refuerzo. Ese tubo o ese escudo, ¿para qué nos ayuda? Principalmente nos ayuda para evitar esos niveles de permeabilidad, y también porque esa manguera puede ser utilizada para vehículos recreativos. Quiere decir que puede estar expuesta más en contacto contra el ozono, y que pueda estar en condiciones en las cuales puedan estar en constante contacto con piedra o tierra, ¿no? Entonces, el nombre comercial que tenemos nosotros es la Barricade, que ahorita la van a ver más a detalle. Sin embargo, hasta aquí son cómo vamos migrando nosotros como expertos para ir dando de ese plus en la construcción de mangueras. Una parte importante es conocer que existen mangueras también con uso para vehículos marinos, para lanchas, botes, todo eso. Es muy común que a la hora de instalar un producto o una manguera haya una confusión entre las normas, de poner una norma automotriz y una norma para equipo marino.
Y hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de normas, entonces hay que referirnos siempre a la norma al momento de instalar un producto. Entonces, como podemos ver aquí, las prestaciones van a ser completamente diferentes. Sobre todo que la construcción está específicamente hecha para las condiciones en las que un bote va a trabajar. Entonces, cada una de las condiciones que va a trabajar tanto un vehículo terrestre como un vehículo marino van a ser muy diferentes. Por eso es que es tan importante que nos aboquemos siempre a las normas. También este tipo de norma nos habla de paso de combustible de diferentes tipos de mezclas. Y aunque también se llama barricade, es una barricade enfocada únicamente a vehículos marinos, como les insisto. Entonces, por eso es que es importante, porque es muy dado a que se mezclen normas a la hora de instalar productos marinos. Y las últimas dos normas que quiero compartirles es la norma SAE 30 R5, que es para el llenado de tanque. Aquí no le estoy detallando mucho porque la principal característica de estas mangueras, primero son los diámetros, son diámetros muy amplios y son mangueras que, como su nombre lo menciona, son de llenado, prácticamente van desde el tapón de combustible y caen hasta el tanque de combustible. Entonces aquí las prestaciones que buscamos no son tan complejas, entonces únicamente hay que abocarnos a conocer que todo lo que sea manguera de llenado va a caer sobre la norma SAE 30 R5. Y de igual manera la norma SAE 30 R10 es exclusivamente para mangueras sumergibles, y estas mangueras las encontramos dentro del tanque de combustible, donde su nombre lo dice, están sumergidas en el combustible. ¿Cuál es la diferencia aquí? Va a ser la presión, va a ser el nivel de permeabilidad, va a ser la construcción y va a ser el tipo de temperatura en la que soporte. Entonces aquí no tiene caso que hagamos la comparativa entre todas estas características, únicamente que entendamos que existe una manguera sumergible, la cual está regida bajo una norma en específico. Y otro dato importante que no es muy común que nos metamos a revisarlo, pero que lo van a estar viendo tanto en las mangueras, están ahí grabadas o lo pueden ver en los catálogos, es el tipo. Entonces podemos tener una norma SAE 30R9, R14, R7 y seguida por un tipo, ya sea A, tipo 1, 2 o una mezcla de estas. Aquí hace referencia a este tipo, principalmente hace referencia a si estas mangueras tienen la capacidad de reducir o de retraer el incendio que se puede provocar en las mangueras. ¿A qué me refiero con esto? Cuando llega a haber un incendio en el sistema de combustible, lo que tratamos de evitar es que se repele un poco o se prolongue el que la manguera se pueda incendiar. Entonces, los tipos nos hablan sobre si estas mangueras tienen la capacidad de repeler o de retrasar un poco esa capacidad de incendio. Y por otro lado, nos habla también sobre si se aplican para botes o si tiene alguna característica en particular referente a la permeabilidad, ya sea que sea una permeabilidad media, alta o baja. Entonces, aquí para no meternos a mucho detalle que quizás no es tan necesario, las más conocidas o las que más vamos a utilizar va a ser el tipo A y el tipo A1, que normalmente lo podemos ver como tipo 1. Y como pueden ver aquí, aquí está en inglés, pero se los traduzco un poco, habla sobre la retracción o retardar el fuego, la baja permeabilidad y que reemplaza unas ciertas mangueras para botes antes del 2009. Esto es importante que lo conozcamos para definir o detallar todas esas instalaciones que vamos a hacer. Entonces, la mayoría van a caer aquí, pero lo importante es que esta información, más allá de que ustedes la tengan de memoria, es que sepan que Gates la tiene presente en todos sus catálogos y en toda la información que emitimos para el mercado.
Y ahora sí, un tema sumamente importante al momento de hablar de mangueras, y no solamente de mangueras de combustible, sino también de mangueras de paso de agua, que es la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Es prácticamente la capacidad que tiene un líquido de evaporarse a través de la manguera. Entonces, utilizar una manguera con bajo nivel de permeabilidad es importante tanto para temas de ahorro de combustible, emisión de contaminantes y sobre todo por seguridad. ¿Por qué por seguridad? Porque entre más evaporación de combustible tengamos, es más fácil que se haga una condensación de gases alrededor del sistema y provoque una posible chispa. Como les comentaba anteriormente, va a ser casi improbable que un vehículo explote. Sin embargo, sí puede generarse una pequeña explosión alrededor del sistema, y eso puede afectar un poco las mangueras, y sobre todo que con el tiempo esa evaporación o esa permeabilidad a través de las mangueras va a empezar a generar un daño en la estructura de la manguera. Aquí un ejemplo de cómo se ven. Vamos a referirnos a la manguera de norma SAE R7, que como lo vimos, es una norma estándar para las líneas de paso, y lo vamos a comparar con una Barricade R14, que es una manguera que puede funcionar también para línea de paso o para inyección de combustible. Sin embargo, tiene este escudo verde que les comentaba en un inicio, que nos va a ayudar, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Este es un poco cómo se ve la evaporación a través de la manguera, y lo que nos va a ayudar la construcción de esta manguera Barricade R14 es a evitar esos niveles de permeabilidad que vamos a tener en las mangueras. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Uno, en temas de seguridad, y dos, en ahorros. Estudios de esta manguera o pruebas de esta manguera nos arrojan que el consumo de combustible se puede ver un ahorro de hasta 1 galón en un año. Entonces, si traducimos esto en flotillas o en nuestro propio vehículo, al final del año es un ahorro que no teníamos considerado y que a lo mejor no es no lo podemos percibir tan en el corto plazo. Y otro aspecto es el craqueado que les comentaba. En cuanto más evaporación de gasolina se genera, más craqueado se va a generar. ¿Esto qué va a provocar? Uno, la pérdida de combustible, y dos, que la manguera se vaya deteriorando muchísimo más rápido, o que tengamos que estar cambiándola en un periodo más reducido de tiempo. Aquí, como les comentaba, la manguera Barricade está construida con un tubo adicional, que lo que quiero que vean aquí es el Green Shield, que esto es lo que nos va a ayudar prácticamente a evitar la permeabilidad y que prolonguemos la vida útil de la manguera. Y aquí tenemos algunas dudas frecuentes sobre los puntos que vimos anteriormente, y es: ¿qué pasa si no aparece la norma marcada en la manguera? Es muy común que todas nuestras mangueras tengan grabado ciertas especificaciones de construcción, ya sea la norma, ya sea el tipo de uso, todas estas características que les mencionaba. Entonces, aquí dos puntos. Una, el fabricante no está obligado a tener este grabado a lo largo de la manguera. Sin embargo, sí está obligada en cierto tipo de auditoría a cumplir con la norma. Entonces, es muy importante que no nos dejemos llevar con que una manguera viene grabado con cierta norma. Es muy importante saber la fuente de dónde viene esa manguera. ¿A qué quiero llegar con esto? Que siempre investiguemos cuál es el proveedor, cuál es el fabricante que nos está proveyendo esa manguera, para saber si realmente podemos confiar en que están apegados a la norma. Nosotros, evidentemente, al ser una empresa global, cumplimos con todo este tipo de normas, incluso en México, que hay ciertas normas que no deberíamos cumplir, o que no nos exige la ley. Sin embargo, al ser productos que también funcionan en Estados Unidos, nosotros replicamos todas esas normas. Entonces, es muy importante que siempre busquen productos de confianza con fabricantes ya garantizados. Por otra parte, cuando un fabricante estampa CARB en la manguera, ¿significa carburador? Aquí la respuesta es no.
CARB es una regulación de California, en Estados Unidos, que nos exige que la pongamos porque regula ciertas normas en cuanto a su fabricación y a su exportación. Entonces, CARB significa California Air Resources Board, que es la norma que pueden ver grabada en estas mangueras. No quiere decir que sea carburador. Y esta es una de las preguntas más recurrentes que nos hacen, y es ¿cuál es el tiempo recomendado para cambiar una manguera para combustible? Y esto va a depender mucho del tipo de desgaste que tengan y sobre todo de la norma. Hay normas que nos van a durar más o menos, y aquí hay unos ejemplos de las normas que utilizamos más frecuentemente, y es la norma SAE 30R2R7, que son las más convencionales para la línea de paso. Nos sugiere la norma reemplazarla máximo de 2 a 3 años sin importar su estado físico. Entonces aquí recordemos, estamos hablando de productos que tenemos que tomar como productos de seguridad. Entonces, sin importar el estado físico que veamos, es importante que lo reemplacemos máximo cada 2 o 3 años. Por otro lado, la norma 30R9 se sugiere reemplazar en un máximo de 5 años y de igual manera sin importar el estado físico. Y la norma 30R14, como pueden ver aquí, ya hablamos de un reemplazo de 8 hasta 10 años. Entonces, la misma construcción que tenemos hace que la manguera prolongue la vida útil. Por eso es que también es muy importante identificar cuáles son las normas de cada una, porque además de la construcción, esa construcción se va a traducir en ahorro y se va a traducir en la vida útil del producto. Y ahora sí, un poco de cómo se ven los productos que tenemos bajo cada una de las normas, y esto lo pueden ver en los catálogos que tenemos disponible tanto en Estados Unidos como en México en diferentes plataformas. Ahorita les voy a poner algunos links de cómo ingresar, pero hablemos de las normas estándar, que es la R6, R9. Como podemos ver aquí, hace referencia a una manguera estándar, y si alcanzamos a ver aquí, habla de la norma R6, R9 y la construcción. Esto es a lo que me refería. No quiere decir que ustedes se tengan que aprender cuál es la construcción que tenemos en cada una de las mangueras, sino que sepan dónde buscar la información y que sepan que cada una de las mangueras que ofrecemos tiene la construcción necesaria para la aplicación que buscamos. Entonces, aquí en este caso nos habla de que el tubo está compuesto en nitrilo y la cubierta tiene una mezcla de nitrilo y PVC. Por otro lado, la norma R9, que es para inyección de combustible, nos habla que tenemos una mezcla de CPE con nitrilo y CPE en cubierta. Estas son las normas más comunes, una para línea de paso y otra para inyección de combustible. Pero aquí es donde empezamos a ver la diferencia que tiene Gates contra el mercado. La R2, que es la manguera que más vendemos actualmente, es una manguera que puede ser aplicada en muchísimas líneas de paso y para todos sus motores carburados. Y nos habla de un tubo de nitrilo, de igual forma una mezcla de nitrilo y PVC de cubierta. Pero si pueden ver aquí, esta norma nos habla del tipo 1. Si recordamos, el tipo 1 nos hablaba sobre el nivel bajo de permeabilidad que tiene y que tiene la capacidad de retraer retrasar la capacidad o un posible incendio en la manguera. Entonces, aquí es muy importante que vayamos entendiendo cómo está la estructura en la construcción y cómo nosotros podemos ir jugando con estas normas para hacer una mejora en cada una de las mangueras. Estas son las mangueras, digamos, con mayor tecnología que tenemos para paso de combustible, línea de paso y también para la inyección de combustible. Son las normas R14, tanto para línea de paso como para full injection, inyección de combustible. Y podemos ver aquí que hace referencia a tipo 1 o tipo 2,
que tipo 2 hace referencia a que también se puede utilizar en ciertas aplicaciones marinas. Entonces, aquí la diferencia es la construcción y el refuerzo que va a tener. Aquí un ejemplo de la construcción: tenemos un nitrilo hidrogenado con material termoplástico y una cubierta de CPE. Entonces, todas estas mezclas, más allá de que les explique a qué se refiere o cómo es, en qué porcentajes están, quiero que se queden con el conocimiento de que todas estas mezclas están llevadas hacia una ingeniería que posteriormente están hechas para cierta aplicación. Entonces es muy importante que vayamos a buscar esta información en nuestros catálogos para que tengamos más información para solucionar todos los temas o las dudas que tengamos a la hora de instalar o de ofrecer un producto. Bien, estas son las normas para motores marinos, y también podemos ver la estándar y la opción Barricade, que es prácticamente la que tiene lo que llamamos Green Shield, el escudo verde o esta protección verde. Y tenemos las dos opciones, tenemos la estándar o la Barricade. Pero lo importante aquí es conocer o que veamos que se abocan o se refieren a ciertas normas para uso exclusivo de vehículos marinos, que en este caso es la J1526. Yo que en las últimas normas que habíamos platicado están la R5 y la R10. Y aquí, como pueden ver, está la R5, SAE 30R5, que habla exclusivamente de mangueras que son de llenado. Podemos encontrar mangueras con refuerzo de acero helicoidal o sin ese refuerzo de acero. Entonces aquí la diferencia es que los diámetros son más amplios. La verdad es que no necesitamos una especificación tan robusta como las anteriores. Únicamente saber que esta norma es un poco más sencilla a diferencia de todo el resto. Y la que sí es la norma SAE 30R10, que nos habla sobre la manguera de combustible. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta esto: una norma R10 nunca puede ser intercambiable con el resto de las normas. Nos ha tocado ver que para uso de sumergión en combustible llegan a utilizar incluso la Barricade de la norma R14, que es la más completa que tenemos para sumergibles. Sin embargo, a pesar de que esta manguera tiene una construcción superior a la norma y superior a otras mangueras que tenemos en el portafolio, la misma construcción hace que no soporte esas condiciones. Por eso es que es muy importante que siempre nos aboquemos a la norma que requiere cada aplicación. En este caso, la única manguera que está estipulada para uso sumergible es la norma SAE 30R10, que es la única manguera que en su construcción tiene el fluoroelastómero, que es el único material que tiene la capacidad de soportar el contacto constante con hidrocarburos, en este caso, o estar todo el tiempo sumergida en el combustible. Entonces es muy importante que siempre aboquemos a revisar las normas y los usos de cada una de nuestras mangueras. Y bueno, tenemos otras soluciones en Gates, y esto es más para vehículos de alto rendimiento, de high performance o racing, que son mangueras que ya están recubiertas con acero o con diferentes metales, refuerzos internos también de aramida, ciertos tejidos ya muy complejos, que si bien no tiene caso ahorita meternos en esto, porque ahí podemos ser un poco más flexibles en cómo manejar las normas, porque va a ser pues prácticamente a decisión del usuario y a cómo el resto de los componentes nos pueden dar una mejor rendimiento utilizando también estas mangueras. Entonces es únicamente para que conozcan que también tenemos un portafolio disponible para todas esas soluciones o todas esas aplicaciones de alto desempeño, tanto para vehículos terrestres como vehículos marinos. Aquí en este caso
No manejamos las normas, por lo mismo que yo les comentaba. Esto está muy abierto al tipo de construcción que le va a dar cada fabricante, y es porque cada vehículo tiene condiciones diferentes cuando hablamos de high performance. Y bueno, la última manguera que les quiero compartir es una que tenemos disponible para todos esos vehículos de servicio pesado que utilizan el sistema DEF, que es el Diesel Emission Fluid. Y esto, aunque en México aún no es tan común, ya en Estados Unidos es una norma que tienen que seguir todos los vehículos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que necesitamos transformar todos esos gases quemados en emisiones más amigables con el medio ambiente. Aquí lo que hace el sistema DEF a través de estas mangueras es transformar el óxido de nitrógeno en nitrógeno molecular o agua. Prácticamente es agarrar esos gases quemados y transformarlos en partículas de agua, que con estas mangueras lo que buscamos es que sea más amigable con el medio ambiente y sobre todo cumplir con todos esos estándares que ya nos piden para vehículos de servicio pesados. Entonces, únicamente un comercial para que conozcan todo el portafolio que tenemos disponibles en mangueras de combustible. Y bueno, aquí algo complementario a mangueras son, es un tip que les quiero compartir sobre el consumo de combustible. Ya vimos que uno de los puntos importantes para el consumo de combustible es la permeabilidad, pero también hay otros componentes como el tapón de combustible y el termostato que nos van a impactar de alguna manera con el consumo de combustible. Y bueno, como premisa tenemos que saber que al arrancar el vehículo estando frío, durante los primeros 5 minutos en que el vehículo está con el motor encendido, la computadora va a registrar o va a estar trabajando con revoluciones altas, de tal manera que ponga en funcionamiento o ponga en temperatura óptima el motor. Entonces la computadora va a estar detectando que se requiere subir la temperatura del motor para posteriormente hacer un ajuste en la temperatura hacia arriba o hacia abajo según se requiera, y trabajar en conjunto con el sistema de enfriamiento, el termostato y las mangueras de radiador. Entonces, sabiendo esto, es muy importante que tengamos en cuenta la función del termostato como un elemento de ahorro de combustible, o más que ahorro, evitar la pérdida de combustible. Y es que si nosotros quitamos o retiramos el termostato o estamos operando con un termostato dañado, esto puede generar dos cosas. Uno, que permanezca abierto en el caso que lo omitas. El sistema va a estar pasando anticongelante desde el motor hasta el radiador sin que la computadora detecte que ya está en una temperatura óptima el motor. Entonces la computadora del vehículo va a pensar que requiere seguir con revoluciones altas para incrementar la temperatura. Entonces, ¿esto qué nos va a llevar? A estar trabajando todo el recorrido en revoluciones altas, provocando consumir más combustible. Por el otro lado, si tenemos un termostato tapado, quiere decir que no se va a generar ese flujo para el radiador y que pueda enfriar el anticongelante. Entonces, el motor se va a estar sobrecalentando y la computadora va a pensar que ya está en su temperatura óptima. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de operar con cuidado del termostato. Y por otro lado también está el tapón de combustible. Un tapón de combustible dañado, además de generar evaporación, si ponemos un ejemplo, la gasolina se evapora 10 veces más rápida que el agua. Entonces, si nosotros dejamos un tapón de combustible abierto o que esté dañado, evidentemente la evaporación va a ser mayor, va a haber una condensación de gases en el tanque y esto también podría causar un accidente menor, pero también podría dañar ciertos componentes de las mangueras. Y esto en conjunto llega a tener un aumento en el consumo de combustible. Entonces, por eso es que es importante que siempre estemos conscientes de que es importante mantener un reemplazo tanto en tapones como en termostatos como en todas las líneas de paso de combustible para evitar todos estos daños.
Eso es lo que les comentaba del tapón de combustible, más allá de comentarles el tema de evaporación o que por ahí se puede generar contaminación de combustible, es el tema de seguridad que esto nos lleva. Nosotros podemos ver que el tapón es una pieza plástica muy sencilla, sin embargo, tienen dispositivos que nos ayudan a proteger la fuga de combustible en caso de una colisión o en caso de un golpe que se pueda generar del lado del tanque de combustible. Entonces, esto es muy importante. Estos sistemas o los sistemas que tenemos en los tapones de combustible Gates nos ayudan a que tengan un bloqueo en el momento que se genera un impacto en la tapa del tapón. Esto hace un sello inmediato para evitar la fuga de líquido. Entonces es importante también tener en cuenta lo que les había comentado. Estamos hablando, cuando hablamos de sistema de combustible, estamos hablando de elementos de seguridad. Podemos ver una gran variedad de productos, tanto tapones para motores a diésel, motores con flex fuel o motores con el sistema DEF. Y bueno, ya casi por terminar, la recomendación que le hacemos a todos nuestros usuarios es que complementen todo el portafolio que tenemos disponible en Gates, de tal manera que hagamos un reemplazo completo de todos los componentes necesarios. Es decir, si vamos a revisar o estamos inspeccionando una manguera y sea el momento de reemplazarla, hagamos también la inspección y sobre todo sugerir hacer el reemplazo principalmente de abrazaderas. Y si estamos en la sección de línea del tanque o de la bomba de combustible, que hagamos también la inspección del tapón de combustible. Entonces es muy importante que complementemos o que busquemos productos del mismo fabricante, uno, para garantizar la calidad de todo el sistema, y dos, por temas de algún reclamo. Es más fácil poder hacer un reclamo de un producto y que nos podamos ser responsables por todos los daños ocasionados en los diferentes productos, a estar yendo con cada uno de los fabricantes o proveedores que nos vendieron cada una de las partes. Entonces, aquí la recomendación es siempre hacer las inspecciones adecuadas, o sobre todo hacerlas en el tiempo preciso, cambiar mangueras de combustible sin importar el estado físico en la que se encuentren, y complementarlo con el resto del portafolio que tenemos. Tenemos mucha información disponible en las diferentes plataformas. Aquí hay un ejemplo de algunos 2 links que tenemos disponibles, donde pueden buscar toda esa información que hemos trabajado para ustedes. Y también hay información complementaria de artículos en general donde pueden conocer más sobre los beneficios de estos productos que estamos hablando, las características, cómo utilizarlos, dónde buscar, qué recomendar, qué soluciones alternas podemos dar a cualquier instalación de reemplazo. Y bueno, aquí les dejo la página principal donde pueden buscar toda esta información, tanto catálogos como toda la información para uso comercial y práctico. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo de mucha utilidad. Los invitamos a que sigan consultando toda la información que tenemos disponibles, así como el stand virtual que está en esta plataforma. Yo soy Fernando Lechuga, gerente de línea automotriz para todo lo relacionado en mangueras de combustible, manguera de enfriamiento por aire y agua.